Hola, queridas almas de luz, ¿cómo estáis? Espero que estupendamente. Hoy vamos a continuar con nuestro relato con la segunda parte. La primera parte se tituló, como ya sabéis, La montaña rusa de la vibración. Hoy se titula Los genocidas no son humanos, que es la segunda parte que os va a contar Bella Luz. Sí que os pido encarecidamente, os recomiendo que este relato más bien está pensado para mayores de 18 años, ya que habla sobre temas relacionados con la guerra realmente cruentos y complicados para niños pequeños. ¿De acuerdo? Pues nada, sin más, daros las gracias de corazón y os paso con Bella Luz. Hola, querida amiga Bella Luz, ¿cómo estás? Hola, querida Rosa. Hola, queridos amigos, queridas almitas. ¿Cómo estáis? Espero que tengáis la vibración súper alta. Que estéis vibrando en el amor, en la paz y en la tranquilidad. Hoy, como os ha dicho Rosa, vamos a continuar con el relato y comenzamos en el audio anterior, que se titulaba La montaña rusa de la vibración. Hoy vamos a continuar con esta segunda parte que la hemos titulado Los genocidas no son humanos. Así que espero que os guste, saludaros, daros las gracias y vamos adelante con ello. Los genocidas no son humanos. Hoy continuaremos con el tema de la vibración de la Tierra, de cómo los seres humanos tienen una influencia directa con las frecuencias de nuestro planeta que se está transformando. Ya hacía muchos años que algo se empezaba a gestar tanto en el mundo como en sus habitantes. Ocurrió un suceso durante la Segunda Guerra Mundial absolutamente extraordinario. En 1914, durante la Navidad, en el frente llamado Ypres, en Bélgica, en la semana anterior al día de Navidad, el día 25 de diciembre, que se extendió a lo largo del frente occidental, donde las tropas belgas y alemanas, a petición de los soldados belgas, cesaron el fuego sin permiso de sus oficiales. Esta tregua se produjo tan solo 5 meses antes de comenzar esta cruenta guerra. Algo maravilloso prendió en sus corazones de estos soldados de ambos bandos que estaban destinados a aniquilarse mutuamente. Arriesgaron sus vidas y desobedecieron a sus superiores para celebrar la Navidad juntos. Maravilloso, ¿verdad? En algunas partes la tregua llegó a extenderse hasta Año Nuevo, muy a pesar de las órdenes de los altos mandos militares que reaccionaron amenazando con sanciones contra los que fueran descubiertos, tratando de confraternizar con el enemigo. Incluso serían acusados de alta traición. Poco después, los altos mandos prohibieron las treguas, claro, por supuesto. El soldado Albert Moren, del 2º Regimiento de la Reina, nos cuenta lo siguiente. Fue una hermosa noche de luna, escarchada en el suelo, blanco en casi todas partes. Ya cerca de las 7 u 8 de la tarde hubo una gran conmoción en las trincheras alemanas y ahí estaban esas luces. No sé lo que eran. Y entonces cantaron Noche de paz, Noche de amor. Nunca lo olvidaré. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. ¡Qué hermosa tonada! Los soldados alemanes siguieron una tradición de siglos. Habían colocado pequeños árboles de Navidad alrededor de sus trincheras, los que a su vez los habían adornado con velas. El soldado británico Graham Williams, de la 5ª Brigada de Rifles de Londres,
nos cuenta. Primero los alemanes cantaban uno de sus villancicos y entonces nosotros cantamos uno de los nuestros. Hasta que nosotros empezamos con venid fieles, venid adoremos, los alemanes inmediatamente se unieron cantando el mismo himno a las latinas palabras adeste fideles. Y yo pensé, bueno, esto es realmente una cosa muy extraordinaria. Dos naciones, ambas cantando el mismo villancico en medio de la guerra. El cabo escocés Robert Trenton, que también nos cuenta y nos relata, nos dice, entonces hubo una gran multitud de alemanes y británicos, todos parados justo, dándose la mano y deseándose el uno al otro feliz Navidad. Parecía una multitud decente delante de nosotros. Todos ellos estaban bien vestidos y la mayoría de ellos podían hablar un inglés cortado. Dijeron que no iban a disparar por 3 días. Ellos mantuvieron su palabra y no hubo ningún disparo de rifle hasta 2 días después de Navidad. El capitán alemán Joseph Stewart del 17 Regimiento Bravo también nos escribe y nos cuenta. Grité a nuestros enemigos que no teníamos deseos de disparar y nosotros hicimos una tregua de Navidad. Dije que vendría de mi lado y podríamos hablar unos con otros. Primero hubo un silencio. Entonces yo grité una vez más, invitándolos, y los británicos gritaron, nada de disparos. Entonces un hombre salió de las trincheras y yo hice lo mismo, en mi lado, y nos reunimos y nos dimos la mano un poco cautelosos. Había 2 franceses muertos en nuestras líneas. Nunca pudimos salir para enterrarlos hasta ese día. Los alemanes nos ayudaron a cavar la tumba. Uno de los oficiales celebró un servicio sobre las tumbas. Fue un gran espectáculo digno de ver y muy difícil de olvidar. Ambos alemanes y británicos mostrando respeto ante el compañero francés muerto. Un testimonio cuenta que enviaron informantes para saber cuándo cantaban villancicos en las trincheras enemigas. Esto para callarlos con fuego de artillería cuando cantaran. Era el fin de cualquier espacio de paz en medio de este terrible conflicto. También se cuenta que hubo un partido de fútbol entre las tropas enemigas que intercambiaron comida y cigarrillos. No hay consenso de cuántos soldados participaron de la guerra. Se calcula aproximadamente que fueran unos 100.000 soldados a lo largo de todo el frente occidental, que no es poca cosa. En años siguientes, otras treguas no oficiales se llevarían a cabo, pero a mucha menor escala. Algo magnífico ocurrió en estas fechas. Las duras condiciones en las trincheras, el frío, la desolación y sobre todo la añoranza de los hogares de estos hombres en estos días tan entrañables, donde las familias se reúnen al calor del hogar para festejar la Navidad, donde se trabaja sobre el amor, la paz, la fraternidad, donde se recuerda a la maravillosa figura de Jesús y a sus maravillosos mensajes de amor al prójimo. Los seres humanos ya comenzaban a sentir en sus corazones algo muy especial, a darse cuenta de que todos somos hermanos, de que las guerras no tienen sentido. No pienso que todos los soldados fueran almas igual de evolucionadas. Pienso que entre ellos habría muchos convencidos de que tenían que luchar, matar y morir por sus países, que también en estas guerras había muchos desalmados, mercenarios, etcétera, etcétera. Pero sí creo que una minoría fueron los que protagonizaron, como siempre, estas maravillosas iniciativas, arrastrando a todos los demás. Ahora mismo quiero también hacer un sentido homenaje de
corazón a los soldados de la guerra actual que estamos viviendo en estos días. Ya sabéis de qué guerra estoy hablando, ¿verdad? Pero que por razones de censura y por el tema del algoritmo no puedo ni tan siquiera nombrar. Bueno, pues estos valientes soldados se han negado a continuar matando y a morir sin razón. Brigadas enteras de más de 1000 hombres se han rebelado a sus oficiales deponiendo sus armas. Estamos hablando de más de 10 brigadas completas. Toda mi admiración y todo mi respeto a estos soldados de esta guerra y de todas las guerras donde se han rebelado contra sus mandos para no ser enviados a una muerte segura como corderos al matadero. Y a los que desertaron también. Para mí no son cobardes, sino todo lo contrario. Son aquellas personas que se negaron a seguir las órdenes de sus superiores para seguir matando a otros seres humanos como ellos, lo que no es ninguna tontería. Es algo muy, muy grande. De esto verás que no te van a hablar los medios de desinformación masiva, de cómo estos soldados se han negado contra las órdenes de sus superiores a seguir matando. En fin, bueno, continuamos. Estamos hablando de que en 1918, ya a finales de la guerra, 70 millones de soldados habrían sido movilizados, 30 millones habrían muerto y otros 20 millones habrían quedado heridos de gravedad, con mutilaciones y amputaciones. ¿De qué diablos estamos hablando, queridas almitas? Pues eso, estamos hablando de diablos. ¿Qué clase de ser humano sería capaz de enviar a la muerte a millones de almas? Cometer estos actos sin pestañear siquiera. Solo seres desalmados. Es más, tengo la certeza de que disfrutan de este suculento banquete, porque eso es lo que es para estos parásitos. Es terrible comprobar cómo los gobernantes y las élites satánicas envían a la muerte a millones de almas, además del terrible sufrimiento al que los someten sin inmutarse siquiera. Los malignos escogen muy bien a los humanos sin alma para darles poder, reinos enteros, altos mandos y presidencias en los gobiernos. Mediante sus rituales iniciáticos van poniendo a prueba a los aspirantes. Cuantas más fases van superando, más arriba los pondrán. ¿Podréis imaginaros qué tipo de pruebas tienen que superar? Básicamente, tienen que demostrar que no tienen conciencia ni empatía. Y que es más, si disfrutan con estos rituales terroríficos, mejor puntuación tendrán. Sé que esto que os cuento es muy fuerte, que es terrible, pero así funciona. Es muy duro el despertar, pero es necesario para la salvación de la humanidad. ¿O pensáis que es casualidad que, por ejemplo, Stalin y Hitler fueran los que llegaron a tener tanto poder y tanto mando para realizar el genocidio que llevaron a término? Además, sé que estos especímenes, que aunque tenían cuerpo humano y apariencia humana, en realidad no lo eran. En su interior no habitaba un alma humana, sino que habitaba otra cosa muy diferente, que desde luego que no tienen alma ni ser de luz. Estos genocidas y psicópatas, y todos los genocidas y psicópatas que han habitado en la Tierra, son seres desalmados en cuyo interior habitan seres demoníacos regresivos, seres de otras razas y naturaleza que proceden de dimensiones del lado oscuro. Tal vez ya nacen para ejecutar estos planes genocidas. Además, tienen ayuda en nuestra dimensión por los muchos humanos sin alma que también habitan en nuestro planeta y que ocupan altos cargos dentro de las sectas y las logias secretas, que son cascarones muy fáciles de parasitar solo
por estas entidades diabólicas. Pensar que solo durante el periodo de la Revolución Rusa en 1917, que se calcula aproximadamente que murieron de 20 a 50 millones de seres, desde 1917 hasta 1957, durante 30 años, periodo en que el genocida y psicópata de Stalin ostentó el poder. Que durante la Primera Guerra Mundial se estima también que murieron de 20 millones de seres a 60 millones. Que durante la Segunda Guerra Mundial se estima que pudieron ser más de 50 o 60 millones, incluso que pueda llegar hasta 100 millones. Solo desde 1952 hasta el día de hoy, donde hay más de 12 guerras en el mundo aproximadamente, súmale todas las guerras que han ocurrido sobre nuestro planeta durante el siglo XX, ¿de qué cantidad de seres humanos sacrificados estamos hablando, queridas almas? ¿De más de 1.000 millones? Sin contar los que quedaron mutilados y las personas que quedaron emocionalmente destrozadas para toda su vida tras estas cruentas experiencias. Y ya no hablemos de las guerras napoleónicas, del genocidio de las guerras en Estados Unidos contra los nativos americanos y también del exterminio de los nativos durante la conquista de América del Sur. La lista de guerras es interminable, hasta donde tenemos constancia durante miles y miles de años. Ahora yo me hago la siguiente reflexión. Si todo este sufrimiento y toda esta vibración, frecuencia y energía del miedo y del horror no tiene relación con la frecuencia de nuestra Madre Tierra como ser sintiente que es, si la Pachamama es regada continuamente con la sangre y el sufrimiento de los soldados que mueren en estas guerras a lo largo de todos los territorios de nuestro planeta, ¿cómo la Tierra va a subir su vibración en estas circunstancias? Durante el siglo XIX, el mundo hervía en guerras, la muerte y el horror campaban a sus anchas. Justo unos años antes de que la guerra en 1980 comenzara a subir su frecuencia de forma espectacular, en este periodo cuando comenzó la Tierra a subir su frecuencia. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? Yo me pregunto lo siguiente, ¿las guerras son causadas por los humanos o por los seres malignos que controlan nuestro planeta? ¿Quién decide cuándo comienza una guerra y cuándo termina? ¿Quiénes son los responsables de enviar a la muerte a millones y millones de seres sin el más leve remordimiento? ¿Estamos hablando de seres humanos o estamos hablando de otro tipo de seres que solo se mueven por ansias de poder, dominio y riqueza? Que además de la obtención de riquezas mediante la explotación de los recursos naturales de los países dominados, de sus negocios, de armas, etc., tal vez también se alimenten del sufrimiento humano. También buscan mantener mediante estos genocidios la natalidad bajo control. Si hubiera buena fe, la natalidad en el mundo se podría controlar con políticas de planificación familiar, con un poco de organización. Y ese otro argumento que utiliza la élite de que somos muchos humanos sobre la Tierra, tengo que decir que solo en la Patagonia Argentina podría albergar en la actualidad a toda la población de Europa. En la Tierra hay muchísimos territorios sin habitar prácticamente. Creo que estos regresivos necesitan controlar y someter a los humanos, mantenernos embrutecidos y a su vez mantener a la Tierra en bajísima frecuencia para que no despertemos nunca. Ya que si la Tierra sube de su frecuencia exponencialmente, los seres que la habitan también la subiremos. Todos
eternamente, pudiendo despertar en masa y liberarnos para siempre. Sin soldados no hay guerras. Si nos unimos, se terminaron los conflictos. Si no permitimos que nos sigan dividiendo con absolutamente todo, se terminó esta pesadilla para siempre en este planeta. Me pregunto muchas veces si las guerras están programadas de antemano, de qué bando será el ganador y de qué bando será el perdedor. Creo que no hay bandos enemigos, todo está orquestado. Es un gran teatro donde se obedecen y ejecutan órdenes desde arriba y realmente no hay tal división. Si conocéis una poca de historia, sabréis de muchísimas batallas que a pesar de saber de antemano que estaban perdidas, se enviaron a la muerte segura a miles y miles de soldados. Este es un tema muy duro de abordar, almitas mías, pero creo que hay que hacerlo. Lo último que pretendemos, Rosa y yo, es entristeceros, bajaros vuestra frecuencia, pensar que esto ya se va a terminar. En el momento que seamos también conscientes de la enorme manipulación que hemos sufrido durante miles y miles de años, se terminó. Pondremos fin a esta pesadilla para siempre y una nueva era nacerá en la Tierra, donde todos los seres humanos nos hermanaremos y nos cuidaremos los unos a los otros y a todos los seres que habitan en ella. Llegó la era del amor y el respeto por la vida de todos los seres que habitamos en este maravilloso planeta. Bueno, almitas mías, espero que os haya gustado. Acordaros de dejarnos vuestros comentarios en la caja de comentarios, si os ha gustado, suscribiros y darle a like y a la campanita para que os lleguen todos nuestros cuentos y relatos. Bueno, queridas almitas, para mí ha sido un inmenso placer estar con vosotras y nos escuchamos en el siguiente audio. Hasta pronto, queridas almitas.